¿Cómo están? Hoy vamos a situar tres términos que Lacan va a desarrollar en el seminario 10, la angustia. Esos términos son el goce, la angustia y el deseo. Para ir situando estos términos, Lacan se va a servir del esquema tan conocido de la división, por lo cual va a situar un otro mítico, un sujeto mítico, en la cúspide del esquema de la división. Mítico quiere decir que todavía no está afectado por la ley significante, es decir, la ley simbólica de prohibición del incesto. Luego, ¿qué va a situar Lacan? Va a situar un otro barrado que nos va a dar la posibilidad de constitución de un sujeto barrado. En este esquema, cuando situamos el otro barrado, también nos podemos remitir al ingrediente fundamental, que es el deseo del otro. Asimismo, si nos remitimos al grafo, lo vamos a poder escribir como significante de la falta en el otro. Como les decía, esta barra en el otro primordial genera la posibilidad de barra en el sujeto. Y el último ingrediente del esquema va a ser el llamado objeto A. Entonces aquí vamos a tener estos tres niveles de producción, estas tres situaciones predominantes: el deseo, la angustia y el goce. Esto le permite afirmar a Lacan que la angustia tiene una función media entre el goce y el deseo. Y para poder ejemplificar estas dos situaciones en donde va a predominar el goce o el deseo, se va a servir de algunos ejemplos del pasaje al acto y el acting out. ¿Por qué digo que son situaciones que prevalecen? Porque no son opcionales, es decir, o el goce o el deseo. Si bien en este momento teórico Lacan genera, ¿no?, ese efecto de que opone el goce al deseo, después va a cambiar esa postura teórica. Más que oponerse, el goce y el deseo están permanentemente articulados. Por eso digo, predomina esta situación o esta situación, digamos, porque no se puede volver a lo mítico. El goce ya está articulado con el deseo. Bien, entonces ahora ya lo podemos situar de otra manera, que a mí me resultó que era bastante útil para hablar de estos temas. El recurso también lo utiliza, este recurso es la figura del toro y también lo va a utilizar Lacan en el seminario 10. Entonces vamos a comenzar dibujando el toro de esta manera. Ustedes tienen que imaginar que es como un neumático, espero que se pueda apreciar. El toro, la figura del toro es como un neumático, entonces tiene un agujero interno, que lo tienen que imaginar porque en realidad no se ve, y tiene un agujero central, que es este que está aquí. Entonces, este y este son dos agujeros irreductibles, dice Lacan. Irreductibles quiere decir que tienen que ver con una falta incolmable, y que a nivel de la estructura se trata de dos tipos de vacío que marcan, por así decir, cierta imposibilidad de colmamiento. En este punto central es donde Lacan en realidad ubica la noción de objeto A. Lacan piensa lo real. Primero, la cara verdadera del objeto A es la cara real. Punto 1. Punto 2. Esta cara real se caracteriza por figurar lo imposible. ¿Imposible de qué? Imposible de simbolizar, imposible de imaginarizar, imposible de colmar. Sin embargo, vamos a tener otros tipos de orificios que sí son reductibles. Pero si ustedes se fijan, están en el borde de la figura del toro.
acá el tema es como, ¿se acuerdan ese esquema de Freud que hablaba de la asociación libre, ¿no? Como lo inconsciente es algo que está ramificado, desde lo más consciente a lo más inconsciente, decía Freud, ¿no? Hasta llegar al núcleo del trauma. Bueno, me hizo acordar un poco a eso, el esquema que les presento hoy. Porque bueno, esta vendría a ser la parte más superficial de la figura del toro, en donde sí va a haber cosas que se pueden reducir, ¿eh? Y esta parte más central, bueno, ya va a tener que ver mucho más con el registro de lo real, por lo tanto, el registro de lo imposible. Entonces, ya estamos en condiciones de ubicar a este sujeto que va a comenzar su recorrido deseante de esta manera. El recorrido del sujeto va a contornear toda la figura del toro así. Y luego vuelve a comenzar, porque el movimiento del deseo es un movimiento incesante. Los cuadros patológicos siempre tienen que ver con algún detenimiento, con este movimiento, o con la calidad de ese movimiento. Bueno, como decía Gustavo Cerati, se trata de una poesía circular. El deseo se trata de una poesía circular. ¿Pero dónde lo vamos a situar al deseo? Al deseo lo vamos a ir situando en estos puntos de cruce. En estos puntos de cruce que tocan este borde central, vamos a escribir deseo. Pero ¿qué pasa? El deseo está articulado con la demanda. ¿La demanda dónde la vamos a situar? La vamos a situar en estos puntos que tocan el borde externo de la figura del toro. Demanda. ¿Qué pasa con esta dialéctica entre el deseo y la demanda? El sujeto realiza sus pedidos, por supuesto, al otro. Y los va a realizar desde su yo. No lo realiza desde el sujeto del inconsciente, sino que pide con su yo. Uno pide cosas. Ahora bien, en esas demandas y en esos pedidos, que quizás son conscientes, también está el deseo articulado. ¿Esto qué quiere decir? Que hay parte de esa demanda que no va a lograr ser satisfecha, no del todo. Y en esa cuota de insatisfacción es que se esboza el deseo, se estructura y se mueve el deseo, entendiéndolo como un motor. Por eso el deseo siempre va a estar muy vinculado a la ausencia. La ausencia de colmamiento, la ausencia de satisfacción. Entonces algo de la demanda sí se satisface y tiene que ver con estos orificios que se colman, con lo que sí es reductible a un punto. Como cuando uno dice, bueno, listo, ya está, ya tengo lo que quería, ¿no? Pero el deseo tiene otra lógica. El deseo, paradójicamente, se inspira de lo que a mí me falta, de lo que a mí me resulta ausente. Nace, se apuntala de cosas que a mí me hacen falta, no de cosas que yo ya tengo o ya he logrado colmar. Bien, entonces, ¿dónde vamos a situar el goce en este esquema? A mí se me ocurrió situar el goce en este punto, ya que el goce va a estar articulado al deseo, pero de una manera diferente a la demanda. ¿Por qué? Fíjense ustedes que la orientación de este movimiento que configura la relación entre el deseo y la demanda es así, ¿no? Así. ¿Bien? En cambio, la orientación del goce, vamos a situar un punto imaginario, imaginario de partida, bien cerca del núcleo real del objeto A, va en sentido inverso. ¿Ven? Así, en sentido inverso al deseo. Entonces, se vincula con el deseo, pero ¿de qué manera? En términos de freno se vincula al deseo. Podemos pensarlo de esta manera. Hay una relación en realidad, de interdependencia entre el goce y el deseo. ¿Por qué? El goce hace así, y el deseo hace así.
Y es el deseo el que frena el goce. Es el deseo el que frena el goce. Y le va marcando límites. O sea, lo simbólico es lo que le va marcando límites al goce. Goce. Al goce lo vamos a situar ahí. O sea, bueno, quedó bastante prolijo, pero bueno. La parte más interna del toro, la parte más central, el goce. Entonces así podemos decir que este circuito tiene que ver con el goce, este circuito tiene que ver con el deseo, y el circuito más exterior va a tener que ver con la demanda. ¿Qué sucede? Esta es una forma, una de las tantas formas de plantear este tema, y quizás de una manera un poquito forzada. También se puede plantear desde el nudo, que es mucho mejor, pero bueno, esta forma me pareció bastante didáctica y por eso se las comparto. Seguramente tiene errores, pero lo que más me interesa marcar es cómo están articulados, cómo se encuentran articulados los tres registros. Entonces tenemos acá, en esta línea, bien cerca del objeto A, en su cara de resto de la división entre el sujeto y el otro, vamos a ubicar lo real. En esta segunda línea, que les decía, la línea de cruce del deseo, ese vaivén, ese clivaje del deseo, vamos a ubicar lo simbólico, que es lo que frena esto. Porque si lo simbólico no frenara el goce por la orientación que tiene, si ustedes lo ven, hace esto, haría esto. A ver si puedo hacerles una aproximación un poquito más, específica. Bueno, si el deseo, que decíamos que pertenece a esta línea, ¿no? Y esta línea es la del goce. Si el deseo no frena el goce, entonces el goce, que parte de aquí, de lo imposible, hace esto, haría esto. El goce es algo que desbarranca, incluso trasciende los límites de la figura. Bueno, luego de ese paréntesis, entonces volvemos. Tenemos el registro de lo real, el registro de lo simbólico, y más cerca de la parte exterior de la figura del toro vamos a poder situar el registro imaginario. De esta manera. Que lo imaginario va a tener siempre que ver con lo que sí se puede colmar. Por supuesto, a través de la imagen. Pero fíjense cómo Lacan le da una función muy estructural a este vacío, ¿no? Bueno, y para terminar, ¿por qué el toro? Podríamos decir, ¿por qué vamos a servirnos del toro? ¿Porque nos queremos hacer los lindos? No, no nos queremos hacer los lindos. Aparte, a mí nunca me gustó mucho la matemática y todo eso. Nos servimos del toro porque Lacan extrae cierta utilidad fundamental de esta figura topológica. Voy a tratar de figurárselos de manera lo más prolija que se pueda. A nivel del nudo Borromeo, Lacan nos va a plantear en el seminario RSI, que es el seminario 22, que es gracias a este agujero central que se da la posibilidad de anudamiento entre los tres registros. A ver si se los voy a pintar así se ve. A nivel del nudo, lo real, lo simbólico y lo imaginario están agarrados de esta manera. Esta manera es la manera tórica. Es decir, están agarrados por el agujero. Se sostienen del agujero, incluso se frena uno a otro, se autolimita uno a otro gracias a ese agujero central. Entonces, si no hubiera ese orificio incolmable central, tampoco sería posible que estén anudados, formando una verdadera consistencia subjetiva, como dice Lacan en el seminario 23. Entonces, para terminar el videito de hoy, les aventuro, así mal hecho, para que ustedes lo entiendan, lo que dibujamos antes del objeto A, acá está. Teniendo un lugar central en el nudo Borromeo. Entonces acá ubicamos imaginario, real y simbólico, y acá tenemos el toro. ¿Se dan cuenta? La cara real del toro es esta.
La cara real del objeto A, perdón, es esta. Pero después tiene otras caras. Tiene la cara simbólica, que es esta, y tiene la cara imaginaria. Bueno, espero que les haya gustado este video, les sirva y nos vemos en un próximo.